Bueno, que Dios les bendiga en este momento. Espero que el Señor se esté glorificando en cada uno de ustedes para gloria de Dios Padre. Quisiera eh, expresarles una reflexión de parte del Señor, porque sé que nosotros necesitamos de la palabra de Dios en momentos circunstanciales como los que estamos pasando. De lo contrario, pues somos hallados haciendo las cosas en nuestras fuerzas y por eso es que en la mayoría de ocasiones las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque el hacerlo en nuestras fuerzas no es lo más aconsejable. Pero qué chévere cuando acudimos al Señor. La historia de Israel en el Antiguo Testamento nos enseña que cuando el pueblo de Israel le falló a Dios, les iba mal. Que cuando se descuidaban de buscar de Dios, los enemigos vecinos se enseñoreaban de ellos. Y también nos enseña la palabra del Señor que cuando buscaban de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre uno de ellos, fuera de de alguna tribu, fuera mujer o hombre, venía el Espíritu de Dios sobre uno de ellos y entonces ellos eran ungidos para ser jueces y para salir a la guerra a pelear. Y salían a la guerra y ganaban. Por eso, eh, cuando nosotros comenzamos a entender esta realidad, que lo importante es que el Señor esté, entonces Dios se va a glorificar. El ser humano sin Dios, sin la presencia del Señor, no puede enfrentar la vida de la manera que quisiera. O bueno, la puede enfrentar, pero las cosas no le salen bien. Pero cuando nos acercamos a Dios y dejamos que el Señor se glorifique, Él comienza a actuar y se comienza a manifestar de una manera distinta. Y bueno, eso es lo que yo quiero venir a enseñarles en esta tarde porque sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Sé que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros y sé que Dios se va a glorificar poderosamente y eso es lo que realmente el Señor quiere y lo que está buscando y está deseando. Así que si estamos atentos a esta palabra, el Señor quizás les va a hacer un milagro o nos va a hacer milagros, porque este es un tiempo de administración, para que el Señor se glorifique ahí, sanando a su familiar, sanando su cuerpo también, glorificándose en ese territorio, en ese momento, en ese lugar, de la manera más excelente. Bueno, la palabra del Señor dice en Jueces capítulos 15 lo siguiente, versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron sobre Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabó de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ratmatleí
y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cueva que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Accoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, esta palabra me parece interesante porque, pues bueno, sabemos que Sansón muchas veces le falló a Dios, muchas veces se equivocó, pero de igual modo Dios lo había colocado como juez de Israel. Y todas las veces que Sansón buscó de Dios o fue en búsqueda en ayuda de Dios, Dios le socorrió. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Sansón recobró fuerzas en el Señor y el Señor lo usó para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos del pueblo de Israel. En esta ocasión, a Sansón le tocaba solito enfrentar a sus enemigos. Le tocaba solito enfrentar a los filisteos. ¿Por qué? Porque los de la tribu de Judá, los de su tribu, por obligación le tocaron entregarlo a los filisteos, porque si no, los filisteos le iban a seguir haciendo daño a Israel. Y aunque lo entregaron atado a los filisteos, Dios no permitió que los filisteos hicieran con Sansón como tenían planeado o como les placía. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y rompió las cadenas, rompió esas ataduras como si fuera nada. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, no hay atadura humana o atadura de las tinieblas que resiste. El Espíritu de Dios usa a ese alguien, a esa mujer o a ese hombre y se glorifica. El Señor opera, hace el milagro ahí y se glorifica poderosamente. Y eso pasó sobre Sansón. Esta reflexión sobre Sansón tiene que ver con nuestra esperanza con Dios. ¿Cómo nosotros debemos acercarnos al Señor para que el Señor también nos use a nosotros? Los enemigos pueden ser seres humanos influenciados por el diablo, por las tinieblas, para venir a enseñorearse de nosotros. ¿Pero qué debemos hacer? Buscar de la presencia de Dios, para que el Señor venga y haga su operación, para que el Señor venga y actúe. Y si el Señor actúa, pues Él se glorifica. Y sabe glorificarse. El Señor sabe actuar a nuestro favor. Porque si lo seguimos haciendo a la manera que lo estamos haciendo, no vamos a lograrlo. Pero con el Espíritu de Dios sí lo vamos a lograr. Número 1, Sansón le dice a los de Judá: lo importante es que ustedes no me vayan a matar. Número 2, lo ataron con cuerdas. Número 3, lo entregaron atado a sus enemigos, a los filisteos, pues para que hicieran con Sansón lo que bien quisieran. Y número 4, los enemigos pensaron que ya tenían a Sansón en sus manos. Pero cuando alguien tiene al Espíritu de Dios sobre su vida, no hay nadie que lo destruya, no hay nadie que lo derrote, no hay nadie que le lleve al fracaso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios sobre alguien hace que ese alguien sea irresistible. No hay atadura que resista, no hay cadena que resista, no hay enemigo que le pueda hacer daño. Así que venía a decirles esta palabra de mi parte porque este es un momento para que tú creas en el Señor. Este es un momento para que te agarres del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Tú fuiste escogida y escogido para ser rey y sacerdote, para Dios el Padre. Y el Señor te va a usar para llevar la palabra del Señor. Y si en algún momento los seres humanos te van a entregar a los enemigos, el Señor va a venir sobre ti y te va a dar la victoria. Y si este momento el diablo se quiso enseñorear de ti, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te sacará en victoria. Así este virus te haya atacado, el Señor te va a sacar en victoria. Así este virus haya atacado a uno de tus familiares o de sus familiares, y el Señor va a actuar ahí. El Señor se va a manifestar ahí. Así que venía a decirte en esta tarde, o a decirles en esta tarde, que el Señor, Espíritu Santo,
está a nuestra disposición. Y así como vino sobre Sansón, puede venir sobre ti. Así como el Señor le dio la victoria a Sansón frente a los filisteos, así, atado, y quizás creyendo sus enemigos que ya lo tenían como presa para matarlo y destruirlo, pues se equivocaron. Y quizás así nos tiene el enemigo como presa para destruirnos. Pero el Espíritu de Dios viene y no nos deja en las garras de nuestros enemigos. Y no va a permitir que nosotros seamos derrotados. He venido a decirte que deja que el Espíritu de Dios se acerque a ti y venga sobre ti. Búscalo, anhélalo, deséalo. No dejes de buscarla al Señor, no dejes de buscar su presencia. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, te hace valiente y te hace un guerrero irresistible para el enemigo y para las tinieblas. Eso era lo que venía a comentarte en esa hora, así que Dios te bendiga y Dios te guarde.